Buenas tardes, estimados magistrados que integran este pleno jurisdiccional, secretario general, audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales de comunicación. De conformidad con lo dispuesto con los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica de este tribunal y con fundamento además en los artículos 1, 2 y 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del pleno de nuestro tribunal, siendo las 12 horas del día 21 de enero de 2026, y encontrándonos reunidos en el salón de plenos de este órgano jurisdiccional, declaro iniciado el desarrollo de la presente sesión pública ordinaria convocado para este día y hora, instruyendo al secretario general de acuerdos proceda a pasar lista de asistencia. Con su permiso, magistrado presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado presidente Lázaro José Lara Valderas, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Magistrado presidente, le informo que los 3 magistrados de las salas unitarias que integran el pleno de este tribunal se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión ordinaria. Gracias, secretario. Atento a lo anterior, al existir quórum legal, declaro como válida la presente sesión, así como todos los acuerdos que se tomen en esta. En consecuencia, instruyo al secretario general de acuerdos para que dé lectura al orden del día programado para la presente sesión. Magistrados, el orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. El punto número 1 corresponde al inicio de la sesión. El punto número 2 a la lista de asistencia. El punto número 3 a la declaración de quórum legal. El punto número 4 de lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. En el punto número 5 corresponde a la lectura y, en su caso, aprobación del acta de sesión pública ordinaria de 15 de enero de 2026. En el punto número 6, en relación a las resoluciones jurisdiccionales del Pleno, se tienen programados 2 proyectos. El primer proyecto de resolución jurisdiccional corresponde a una interlocutoria que resuelve el recurso de reclamación promovido por la parte actora dentro del expediente número 32, diagonal 2025, diagonal 1 romano-A, en contra del auto de fecha 24 de abril del 2025, mediante el cual se desechó por improcedente la demanda. Proyecto por el que se propone confirmar el auto reclamado. La ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria. El segundo proyecto de resolución jurisdiccional corresponde al dictado en el expediente número 34, diagonal 2022, diagonal 2 romano-A, por el que se resuelve el recurso de revisión interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia definitiva del 5 de enero de 2024. Proyecto en el que se propone confirmar el fallo sujeto a revisión. La ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria. En el punto número 7, relativo a acuerdos jurisdiccionales del Pleno, no existen proyectos de acuerdo a discutir. En el punto número 8, de asuntos administrativos, tampoco existen asuntos a tratar. En el punto número 9, de asuntos generales, no existen asuntos a tratar. Finalmente, el último punto, que corresponde al número 10, es el relativo a la clausura de la sesión. Magistrados, debe hacerse notar que en lo que respecta a los puntos números 1, 2, 3 y 4 del orden del día, relativos al inicio de la sesión, la lista de asistencia, la declaratoria de quórum, así como la lectura del orden del día de la presente sesión, ya quedaron debidamente desahogados, encontrándose pendiente únicamente la aprobación del resto de los puntos que conforman el orden del día para esta sesión. Gracias, secretario. Compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día para la presente sesión. Secretario, proceda a tomar votación en forma económica. Magistrados que integran este pleno, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día programado para esta sesión? A favor. Magistrado presidente, le informo que el orden del día programado para esta sesión cuenta con el voto a favor de los 3 magistrados que integran el pleno. Por tal motivo, declaro aprobado el orden del día programado para la presente sesión. En desahogo del punto número 5, solicito al Pleno la dispensa de la lectura del acta de la sesión pública ordinaria del 15 de enero de 2026, toda vez que ésta fue circulada con la debida anticipación. Asimismo, solicito a este Pleno la aprobación de su contenido,
tomando una sola votación para ambos efectos. Secretario, proceda a tomar la votación de forma económica. Magistrados que integran este pleno, ¿cuál es el sentido de su voto con respecto de la aceptación de dispensa de la lectura del acta de sesión pública ya mencionada, así como de la aprobación del contenido de la misma? A favor. Presidente, le informo que tanto la dispensa de la lectura del acta de sesión en comento como la aprobación de su contenido cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido del acta de la sesión pública ordinaria del 15 de enero de 2026. Hecho lo anterior, se instruye al Secretario General de Acuerdos, informa al Pleno cuál es el siguiente punto del orden del día. Magistrados, les informo que el siguiente punto del orden del día corresponde al número 6, relativo a resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos de resolución a discutir. Informa este Pleno que el primer proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación dictada dentro de los autos que integran el juicio de nulidad 32, diagonal 2025, diagonal 1 romano, -A, interpuesto por la parte actora en contra del auto de fecha 24 de abril del 2025, mediante el cual se desechó la demanda por improcedente, proyecto por el que se propone confirmar el auto recurrido. La ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria, quien en este momento tiene el uso de la palabra. Gracias, secretario. Con el permiso de este Pleno, distinguidos magistrados, el proyecto que se somete a su consideración tiene por objeto resolver el recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en el juicio 032, diagonal 2025, diagonal 1 romano -A, en contra del acuerdo de fecha 24 de abril 2025, mediante cual el entonces magistrado instructor de la primera sala unitaria desechó la demanda por improcedente. Como contexto, del expediente se advierte que la hoy recurrente señaló como acto impugnado la resolución de cobro contenida en la orden de trabajo número 4426-143, dictada por el gerente técnico de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la zona conurbada del río Pánuco, mediante la cual se le impuso la obligación de pagar el costo de la reparación de una fuga en una toma domiciliaria. En el acuerdo sujeto a reclamación, el entonces magistrado instructor desechó la demanda por improcedente, al considerar que el acto impugnado no encuadra en ninguna de las materias previstas en los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica de este Tribunal, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo 14, fracción segunda de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas. La recurrente expuso diversos agravios. En el primero, sostuvo que el desechamiento vulneró sus derechos de audiencia y de acceso a la justicia, previstos en los artículos 14, 16 y 17 constitucional. En los agravios segundo y tercero, argumentó, por una parte, que el juicio sí era procedente por tratarse de un acto emitido por la Comapa, y por otra, que no podía considerársele responsable del pago de la reparación realizada. Finalmente, en el cuarto agravio, la propia recurrente reconoció que el acto impugnado no encuadra en los supuestos de los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica de este Tribunal, al no precisar la especie ni la cantidad a pagar. En el proyecto se analizan en primer término los agravios segundo y tercero, proponiéndose calificarlos como inoperantes, al no controvertir las razones fundamentales por las cuales se desechó la demanda, pues no guardan relación alguna con la competencia material de este tribunal. Aún en el supuesto de considerarlos fundados, resultarían ineficaces para modificar el sentido del acuerdo recurrido. Respecto del primer agravio, el proyecto propone declararlo infundado, al estimarse que el desechamiento no vulnera los derechos de audiencia ni de acceso a la justicia, ya que la procedencia de la vía constituye un presupuesto procesal indispensable para que un juicio pueda tramitarse hasta el dictado de una sentencia de fondo. Si el tribunal carece de competencia material para conocer el acto impugnado, lo jurídicamente correcto es desechar la demanda, sin que ello implique afectación alguna en los derechos fundamentales, pues correspondía a la propia actora elegir el medio de defensa procedente.
Finalmente, el proyecto califica el cuarto agravio como infundado, ya que la falta de determinación del monto a pagar impide considerar el acto como definitivo, requisito indispensable para la procedencia del juicio contencioso administrativo. En consecuencia, al resultar infundados, inoperantes e insuficientes los agravios expuestos por la recurrente, el proyecto propone confirmar la legalidad del acuerdo de fecha 24 de abril de 2025. Es cuanto. Magistrados, se abre a discusión el proyecto en comento. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, tiene el uso de la palabra en relación al proyecto que se propone a este pleno. Gracias, secretario. Con la anuencia del magistrado presidente, se comparte el criterio adoptado por el magistrado ponente, toda vez que el acto que se pretendió impugnar, como lo es la resolución de cobro contenida en la orden de trabajo número 4426-143 por concepto de pago por reparación de fuga en una toma domiciliaria dictada por el gerente técnico de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la zona conurbada de la desembocadura del río Pánuco, no constituye una resolución definitiva establecida en las fracciones del artículo 4 de la Ley Orgánica de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. Y pasaré a explicar. Lo anterior es así toda vez que la resolución antes descrita no se advierte que la autoridad haya impuesto al promovente del juicio el cobro indicado, sino únicamente a través de la misma se da respuesta a una solicitud de condonación de cobro. En ese tenor, debe decirse que el juicio contencioso administrativo, aun cuando solo requiere la afectación de un interés, no constituye una potestad procesal contra todo acto de la administración pública, dado que se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida, donde la procedencia de la vía está condicionada a que los actos administrativos constituyen resoluciones definitivas y que se encuentran mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia respectiva, teniendo el carácter de resolución definitiva aquella que constituya el producto final o la voluntad definitiva de los órganos de la administración pública, que suele ser de dos formas: una, como una última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, y la segunda como una manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la voluntad oficial. De ahí que se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 14, fracción segunda de nuestra Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, y por ende legal el desechamiento de demanda dictado por la Sala Instructora. En consecuencia, se estima que el auto recorrido debe ser confirmado por este pleno. Es cuanto, magistrados. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario en relación con el proyecto en cuestión? Gracias, secretario, por el uso de la palabra. Y brevemente, únicamente expresar que estimo correcto, se confirme el auto recurrido, pues efectivamente, con los argumentos vertientes por la recurrente ahora, no se demuestra ningún aspecto de ilegalidad en el desechamiento de la demanda. Aunado a eso, el recurso promovido alude a que en la sentencia definitiva no encuadra en ninguno de los supuestos que contempla nuestra ley en el artículo 4, por lo tanto consideramos que el criterio del magistrado ponente y del magistrado Aldape son correctos y por tanto estamos a favor del proyecto. Gracias, secretario. Bien, si no hay nada más que agregar y considerando que el proyecto se encuentra suficientemente discutido, secretario, proceda a tomar votación correspondiente. Magistrados que integran este pleno, con respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación recién expuesto por su ponente, magistrado Lázaro José Lara Valderas, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? Con el proyecto. Presidente, le informo que el proyecto sometido a consideración de este pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución interlocutoria
de recurso de reclamación dictada en el expediente 032/2025/1 romano-A. Magistrados, les informo que el siguiente proyecto de resolución a discutir corresponde a un recurso de revisión, dictada en el expediente 34/2022/2 romano-A, interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia definitiva del 5 de enero de 2024. Proyecto en el que se propone confirmar el fallo sujeto a revisión. La ponencia se encuentra a cargo del magistrado de la segunda sala unitaria, a quien en este momento se le concede el uso de la voz. Muchas gracias, secretario. Efectivamente, se trata de una resolución interlocutoria del recurso de revisión dentro del expediente 034/2022/2 romano-A, a través del cual se presenta el recurso de revisión donde el acto recurrido es la sentencia definitiva de fecha 5 de febrero del 2024. La litis del presente recurso, del presente proyecto, consiste en dilucidar la legalidad o ilegalidad de la sentencia de fecha 5 de enero del 2024, a través del cual se determinó que operó la prescripción del derecho subjetivo de la parte actora para reclamar el pago de adeudo respecto al contrato de fecha 11 de abril del 2018. Las consideraciones de la sala instructora son las siguientes. La segunda sala unitaria determinó que operó la prescripción negativa en relación al cobro de los contratos de arrendamiento, toda vez que la parte actora no ejerció la acción correspondiente de cobro dentro del término de 2 años, de conformidad con el artículo 1511 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas, vigente al momento de los hechos, aplicado supletoriamente a la Ley de Obras Públicas y Servicios para el Estado de Tamaulipas, en su artículo 19, segundo párrafo, y a la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus municipios, en su artículo séptimo, por lo que se declaró prescrita la acción de cobro por parte de la actora. Las manifestaciones del recurrente en su escrito de recurso son los siguientes. En el primer agravio, refiere la recurrente que el cobro de rentas vencidas no se puede extinguir por la prescripción negativa, dado que se interrumpe cada vez que se deja de cubrir el concepto de renta mensual, en virtud de que el ayuntamiento, en este caso parte demandada de Tampico, Tamaulipas, sigue en el uso y goce de la estructura metálica para la operación provisional de los antiguos mercados municipales Juárez, Hidalgo y Francisco y Madero. Asimismo, manifiesta que lo único que debe prescribirse es el derecho de cobrar las rentas vencidas y no cobradas en el lapso fijado por la ley para la prescripción de cobro, pero no por ello, según su dicho, prescribe el derecho a reclamar el concepto de rentas no prescritas y renovadas cada vez que se dejan de pagar las mismas, por lo que debió de condenarse en este supuesto al pago de las rentas vencidas correspondientes desde 2 años atrás de la presentación de la acción, más las que se sigan venciendo hasta que se haga la devolución física y material de los bienes dados en arrendamiento. En el segundo agravio, señala la recurrente que la sala instructora omitió analizar de la misma forma y aplicar de manera supletoria lo dispuesto por el artículo 1516, primer párrafo del Código Civil para el Estado de Tamaulipas, toda vez que antes de iniciar el procedimiento contencioso se hicieron diversos requerimientos de pago de renta a la autoridad demandada. En el tercer agravio, la recurrente considera que se violentó por parte de la sala instructora lo establecido en el artículo 62 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, ya que en la sentencia recurrida no se resuelve y o pronuncia sobre la pretensión realizada dentro del escrito inicial de demanda, correspondiente a la entrega inmediata de las estructuras otorgadas en arrendamiento por la persona moral, así como también de la colaboración para la entrega de los permisos correspondientes y estar en oportunidad de desinstalar dichas estructuras. En el cuarto agravio, la parte recurrente señala que la sala instructora emitió sentencia definitiva sin respetar las debidas garantías procesales que toda persona tiene derecho para la determinación de sus obligaciones de orden civil. La propuesta de resolución interlocutoria. El suscrito magistrado titular de la segunda sala unitaria propongo a este pleno
confirmar la sentencia definitiva de fecha 5 de enero del 2024 de acuerdo a las siguientes consideraciones. Agravios primero y segundo. Se analizan en forma conjunta, ya que existe estrecha relación entre los mismos, argumentos que al analizarlos se consideran infundados, toda vez que del análisis y estudio a la sentencia recurrida se advierte que la sala instructora no incurrió en ilegalidad alguna que afecte la defensa de la recurrente. Ello es así toda vez que respecto de la temporalidad del contrato celebrado se advierte que tal y como lo establece el artículo 1512 del Código Civil del Estado de Tamaulipas, la prescripción comienza a correr desde el día del último pago, por lo cual, si de las constancias que obran en el expediente específico, especificando el recibo provisional de pago, se advierte que el 4 de noviembre del 2019 se realizó el último pago, prueba a la cual le reviste valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 59, fracción primera de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, al ser una confesión expresa de la parte actora, por cuanto hace al último pago que le realizó la autoridad demandada. Por lo anterior, es de concluirse que a la fecha del requerimiento de pago de la parte actora, el 31 de marzo del 2022, respecto del cual se duele el silencio administrativo de la autoridad demandada, transcurrió en exceso el plazo de la ley para exigir el pago que se reclama, y aun cuando se tome en cuenta su dicho, en el sentido de que promovió diligencias de jurisdicción voluntaria, lo anterior al haber acontecido el último pago en el año 2019. El agravio tercero, por cuanto hace a los argumentos propuestos por la parte recurrente en el agravio que se analiza, se arriba a la conclusión de que los mismos resultan fundados, pero insuficientes para revocar la sentencia. En primer término, se estima fundado el agravio en análisis en la porción donde se alega que la sala instructora no atendió a la pretensión deducida en su demanda, en relación a que se le debe permitir la entrada a los antiguos mercados para que se haga entrega inmediata de las estructuras metálicas que ahí se encuentran. Sin embargo, también se estima insuficiente para revocar la sentencia recurrida, dado que si bien del análisis practicado a la misma se advierte que no se hizo pronunciamiento sobre dicha pretensión de la parte actora, ello fue en atención a que en el fallo referido se consideró fundada la causal de improcedencia planteada por la autoridad demandada, procediéndose al estudio de la figura de la prescripción, impidiendo al magistrado instructor pronunciarse sobre el fondo del asunto, por lo que al ser única y exclusivamente el tema analizar la figura jurídica de prescripción, no se entró al estudio de las pretensiones. Aunado a lo anterior y tomando en cuenta las manifestaciones de la parte recurrente, en aras de no soslayar su derecho, debe decirse que aun y cuando la sala instructora no haya tomado en cuenta su pretensión por no haber entrado al fondo del asunto al haber operado la prescripción, de las documentales anexas al expediente que nos ocupa, obran precisamente los contratos objeto de la presente controversia, en los cuales, en las cláusulas sexta y séptima, respectivamente por razón de la fecha de celebración de los contratos, se estableció que al término del periodo del arrendamiento, el arrendador, al ser propietario de las estructuras metálicas, se encontraba obligado y era su responsabilidad de retirarlas. En ese tenor, si el arrendador, en este caso la parte actora, se encontraba obligado y era su responsabilidad de retirar las estructuras metálicas al término de la vigencia del contrato, le corresponde realizar la gestión administrativa ante la autoridad arrendataria para efectos de que se le permita realizar dicha acción, pues si en especie hubiere mediado requerimiento a la autoridad para ese efecto y ésta se hubiera negado, entonces sí y solo sí la sala instructora estaría en posibilidad de entrar al estudio de dicha negativa. Respecto al agravio cuarto, por cuanto hace a los señalamientos de la parte recurrente en el agravio que se analiza, se estiman que los mismos son inoperantes. Lo anterior es así toda vez que ésta vierte manifestaciones de manera genérica y no específica, en el sentido de que la sala instructora no aplicó dentro de la sentencia recurrida las garantías procesales a que alude el artículo primero, párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Federal, además lo establecido en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, no especifica ni indica en qué parte de la sentencia se estableció
o se hizo pronunciamiento que contravengan los preceptos antes señalados, por lo que se estima que dicho argumento carece de la formalidad que debe contener un agravio. Además, no identifica de manera clara el daño sufrido, ya que simplemente menciona un perjuicio general sin especificar sus características, ni se establece una relación de causalidad, y finalmente, en el agravio no se señala qué derecho específico ha sido vulnerado y correlacionado con lo establecido en la sentencia que a su criterio sea aplicable, lo que lo hace aún más indefinido. En ese sentido, propongo a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida. Es cuanto, presidente. Magistrados, se abre a discusión el proyecto en comento. Magistrado Lázaro José Lara Valderas, ¿algún comentario en relación al proyecto en cuestión? Sí, gracias, secretario. Con el permiso de aquí de los compañeros magistrados, concuerdo plenamente con el criterio sostenido por el magistrado ponente en el proyecto que hoy nos somete a consideración. En el caso que nos ocupa, se comparte que se actualizó la prescripción de la acción intentada por parte de la recurrente, relativa al pago de rentas vencidas derivadas del contrato de arrendamiento de estructuras metálicas. Ello conforme a lo dispuesto en los artículos 1511 y 1512 del Código Civil del Estado, de aplicación supletoria a la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus municipios. Dichos preceptos establecen que, tratándose de rentas no cobradas, la acción prescribe en un plazo de 2 años, computado desde el vencimiento de cada una de ellas. En ese contexto, si el último pago se realizó el 4 de noviembre de 2019, resulta evidente que al 31 de marzo de 2022, fecha en que la recurrente presentó la solicitud de pago, que dio origen a la negativa ficta impugnada, ya había transcurrido en exceso el plazo legal para exigir su cumplimiento. Por tanto, es correcta la conclusión del proyecto en el sentido de que la acción se encontraba prescrita por el simple transcurso del tiempo. Asimismo, coincido con el razonamiento relativo a que, en el presente juicio, no era posible que el magistrado instructor se pronunciara sobre la devolución de los bienes arrendados. Ello, toda vez que, conforme a las cláusulas sexta y séptima de los contratos celebrados, correspondía a la propia recurrente realizar previamente las gestiones administrativas ante la autoridad demandada, para efectos del retiro de las estructuras metálicas. En consecuencia, al no acreditarse negativa alguna por parte de la autoridad, ni existir requerimiento previo en ese sentido, dicho planteamiento correctamente fue desestimado. Por estas razones, y atendiendo al análisis integral de las constancias que obran en autos, mi voto es en favor de confirmar la sentencia de fecha 5 de enero de 2024, dictada por la segunda sala unitaria, al resultar infundados los agravios planteados en el recurso de revisión. Es cuanto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, tiene el uso de la palabra en relación al proyecto que se propone a este pleno. Gracias, secretario. No hay comentario en mención. Si no hay nada más que agregar y considerando que el proyecto se encuentra suficientemente discutido, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente. Magistrados que integran este pleno, respecto del proyecto de resolución de recurso de revisión recién expuesto por su ponente, magistrado Lázaro José Lázaro Valderas, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor. Presidente, le informo que el proyecto sometido a consideración de este pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución de recurso de revisión dictada en el expediente número 034/2022/2 Romano-A. Una vez agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, secretario, procede a informar cuáles son los siguientes puntos del orden del día. Magistrados, el siguiente punto corresponde al número 7 del orden del día, relativo a acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que, como se anticipó, no se tienen acuerdos programados. Presidente,
Informo que en los puntos 8 y 9 correspondientes a asuntos administrativos y asuntos generales respectivamente no se tienen programados asuntos a tratar. Para concluir, en desahogo del último punto del orden del día que corresponde al número 10, relativo a la clausura de la sesión, siendo las 12:31 del día 21 de enero de 2026, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias.